tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o como decimos siempre en el momento en el que estén sintonizando este programa. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página que, como es costumbre ya en estos tiempos que corren, no puede manifestarse, no puede emanar en el éter sin que esta suerte de, ¿cómo decirlo? Epifanía sefirótica que es Sebastián Porrini, ínclito en su esencia, impertérrito, inmarcesible, dice, aquí estoy. ¿Cómo le va, Porrini? Aquí estoy. Aquí está, muy ¿Cómo bien. está, maestro? Aquí estoy, ¿cómo sería? Sí, aquí estoy. Aquí Sono está qui. Porrini. Sono Qui. Estamos un Sono poco italianizados últimamente. Y bueno, el por maestro razones recién- varias. Sí. Estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos, de seguir leyendo, como decimos siempre, como sentencia casi perentoria de nuestro programa, como lema fundante de La Última Página. Muy contentos por las repercusiones que tienen los últimos videos y Yo no. todos en general. ¿Vos No, no estás contento? No, a mí me gustaría que la gente me odie. ¿Por qué? ¿Qué tipo complicado, Porrini? ¿Cómo le gusta ganar amigos tan temprano? Y todavía no tomamos nada. Hoy Porrini me acompaña con un vaso No, más de gracias. Lungo. Bueno, profesor, después le comento. Que, bueno, no quiero imaginar. Puedo suponer. Bueno, Sí, exacto. en realidad hoy, por el programa de hoy, en vez de ser Malta, un escocés, debería ser vodka. Sí. ¿No? Debería Sí. ser vodka. Pero Hoy yo estamos no soy muy adepto al vodka. Debo tampoco, decirlo, no, prefiero el gin en todo caso. Pidamos Bebida perdón a blanca. Fulvio. Perdón, Fulvio. Y va nuestro querido y sentido saludo al querido Fulvio Franchi, porque hoy Ahora vamos voy a a hablar bastante de él. Sí. Dado que hoy vamos a hablar de literatura rusa, tema que nos ha Qué convocado gran tema. más de una vez. Una literatura vastísima, la literatura rusa. Creo yo que junto con esas literaturas que no son tan canónicas, si se me permite decirlo, que eso, no están tan en el escenario principal de la literatura universal, aunque tiene grandes escritores. Siempre que hablamos de literatura rusa, Sebastián, nos encontramos con un mundo inagotable. Desde mi punto de vista inagotable. Creo que uno de los primeros programas del 2019 fue sobre poetas rusos, Mayakovsky, Svetaeva. Hemos dedicado el año pasado un programa a Dostoyevsky. Le debemos, hemos hablado de Moscú Petrusky. Sí, exactamente. Debemos programas, ¿no? Debemos programas a Y Tolstoy. a Pushkin, ¿cómo se llama? Pushkin, Gogol. No me salía Gogol. Turgenev. Turgenev, sí, Claro. que ya van a tener. Bueno, con Turgenev vamos a hacer algo seguramente con el proyectito ese que vos sabés. Ah. ¿no? Con Yonegui. Ujú. Pero hoy vamos a hablar de uno de los grandes maestros de la literatura rusa del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Admirable, un autor complejo por momentos, pero sumamente interesante. Vos vas a hablar de una novela que es realmente compleja, yo voy a mencionar alguna que otra cuestión en torno a sus relatos, que es Mikhail Bulgakov. Sí, señor. Bulgakov. Escritor, dramaturgo, médico, eso es fundamental. Bulgakov es médico de profesión. Su primer oficio fue ser médico, luego pasó por el periodismo, pasó por la dramaturgia. Bueno, la dramaturgia tiene que ver en todo caso con una función estatal que tuvo que asumir para no ser, digamos, perseguido por el régimen estalinista, etc. Otro médico que se dedica al teatro, ¿no? Como Chekhov. Claro, Igual. ahí tenés razón. Claro, Bueno, Bulgakov nace en 1891 y muere en 1940, Dios mío. bastante joven. Una vida bastante complicada también, ¿no? Hijo de un pastor. Varias mujeres, 3 veces casado. Ese sí que era un ruso que no perdía el tiempo, ¿no? Digo, Tenía una pinta bárbara. sí, aparte con monóculo. Bueno, Bueno, Bulgakov era un muchacho, sí, que foto un maravillosa. hombre, sí, aparte esos sombreros de paño, ¿no? ¿Cómo se dice? Caballero. Acá lo tiene. Mikhail Bulgakov. Ahí está. Después vamos a poner una foto seguramente. Bulgakov. Últimamente estamos medio flojos con la edición. Sí. Y bueno, pasa que el editor está un poco urgido porque el programa salga y a veces ya no tiene el tiempo para editar como editaba antes. Que duraba, mira, vos fíjate que cuando el programa duraba media hora, había más tiempo para editar. Ahora que dura 1 hora y moneda, bueno, hay mucho para hacer. Pero bueno, ya volverán las fotos. Sí, volvamos a Bulgakov. Bulgakov, médico, escritor, dramaturgo. Y con Bulgakov nos encontramos con una literatura que es de alguna manera fundante de lo que luego será la literatura rusa, ¿no? Sí. En tanto que hay una interrelación no solamente
de tipos de relato, de forma de relatar, sino que hay un límite bastante difícil de establecer entre la sátira, la alegoría, algún Muy tipo de bien. protesta o de literatura de protesta, porque Bulgakov, porque todo. Bulgakov es de la generación de Mayakovsky, Claro. es de la generación de Pasternak, ¿no? Es una generación bastante, Desvietaeva. es una generación bastante golpeada, Muy golpeada, desde mi punto de vista, y creo que compartís, y Julio seguramente también, por el régimen, ¿no? En 1917, el régimen soviético, ¿no? Los soviets toman el poder, y el régimen estalinista sobre todo. Sobre todo. ¿no? Sobre todo el primer periodo. Stalin. Bueno, fue como un periodo de enorme liberación. Como toda revolución. Claro, claro. Como toda revolución. En esos primeros años. al... Pero como dijo el querido Andrés Rivera, la revolución no es un sueño eterno. O es un sueño eterno, lo vamos a corregir. Ya cuando, sí, es muy linda. Le debemos un programa. Andrés Rivera. Farmer, bueno. Sí. Ya cuando la revolución está instaurada y ya cuando se entiende que no es solamente el pueblo al poder, el comunismo al poder, sino que hay una instauración de un poder omnímodo. La nomenclatura. Y termina siendo un régimen, ¿sí? Empezamos a ver que la literatura circula como una forma de desarticular, o si se quiere, de descomprimir esa suerte de saturación ideológica, política, cultural, literaria, etcétera, que dominaba la Rusia de la primera mitad del siglo XX. Sobre todo los años 20, los años 30, los años 40, para terminar luego en la Segunda Guerra Mundial. Bulgakov, como se dice, veterano de la Primera Guerra Mundial, exactamente, transitó ¿cómo decirlo? Ese tránsito, valga la redundancia, estoy buscando la palabra, transitó esa transición entre lo que fue el régimen en un primer momento y lo que fue el régimen más crudo y más duro. Y allí es donde nos encontramos con un escritor que siempre quiso ser tal. Siempre Bulgakov amó la literatura desde muy niño, hijo de un teólogo de la ortodoxia rusa, de una profesora. Otro tema que algún día hay que trabajar con tiempo y con mucha paciencia, porque la ortodoxia rusa es muy interesante. Y de alguna manera esa formación primaria que tuvo con sus padres, un teólogo y una profesora, lo llevó a amar la literatura universal, sobre todo los grandes clásicos rusos, bueno, mencionábamos recién, ¿no? Dostoyevsky, Pushkin, etc. Y una experiencia fundamental en la vida de Bulgakov es su profesión como médico. Sí. Y eso se registra fundamentalmente en sus relatos. Memorias de un joven médico, que tiene una veintena de cuentos o de relatos, en los que nos encontramos con las experiencias de ese joven médico que era Bulgakov y que transita la Rusia más profunda, los pueblos más profundos y más golpeados. Sí, él es nombrado médico. Él es nombrado médico en un pueblo, que no me acuerdo el nombre. Perdido, del cual se habla muy bien de él como médico. Sí, se habla muy... No, y aparte hay escritos de él como médico, investigaciones sobre enfermedades venéreas, un médico muy serio, muy comprometido incluso con su oficio, pero estaba ahí la literatura, presente. Hay una experiencia también vital en Bulgakov, que es su participación en la Primera Guerra Mundial, y él termina herido en una batalla, y a partir de esa herida de guerra empieza a tener unos dolores abdominales imponentes, motivo por el cual durante una buena cantidad de años fue morfinómano, ¿no? Fue adicto a la morfina. Claro. Situación que lo lleva a escribir, o que le permite escribir, uno de sus relatos más significativos, el Bulgakov breve, que es justamente Morfina. Exacto. Pero si te parece, Sebastián, ¿cómo querés que nos organicemos? Yo empezaría por los textos breves, me gusta la idea, Diego. Después vamos a ir a ese monstruo que es a esta novela que... El maestro y Margarita. Exactamente. Bulgakov, como les decía recién, experimenta una serie de vivencias y de vicisitudes en su devenir como médico que lo llevan a escribir una serie de relatos. Ahora, esos relatos están profundamente marcados por dos cosas fundamentales. El punto de vista profesional, como médico, pero también ese punto de vista del escritor, que tiene que poner en palabras un mundo que es absolutamente incomprensible, absolutamente terrible, hasta por momentos absolutamente absurdo. Muy bien, sí, ¿no? sí. Maestro el absurdo, un maestro.
Entonces tenemos relatos como Garganta de acero, que narra literalmente una traqueotomía traumática. Cuentos como el gallo rojo en la toalla, o algo así, el gallo en la toalla, que narra justamente una amputación. Y ahora empezamos a ver justamente esta pericia profesional que troca con la mirada del narrador, la mirada de aquel que está interesado en ver algo más que la realidad misma. Bulgakov escribe relatos con una precisión milimétrica en cuanto a lo médico, pero también con un sentido de lo estético y de lo inmediatamente reconocible, que uno prácticamente cuando lee estos cuentos puede sentir el aroma de la sangre que despiden los miembros amputados, la impresión que genera ver un organismo abierto, una cirugía a corazón abierto, ni hablar de lo que significa, por ejemplo, en este cuento que les decía de Garganta de acero, el hecho mismo de tener que descomprimir una falla respiratoria cortando la garganta, por eso Garganta de acero, ¿no? Pero yo creo que el cuento o el relato que es el sumum de todo esto es Morfina. Morfina es un cuento que podríamos considerar casi autobiográfico, en función de lo que decíamos hace un momento, ¿no? La adicción que tenía Bulgakov con la morfina, escrito aproximadamente en 1921, pero publicado recién en 1927. Ya desde la estructura del relato tenemos un trabajo con el oficio literario que es reconocible. ¿Cuál es esa estructura? Es una estructura, por supuesto, dual. Tenemos un relato enmarcado. Tenemos dos narradores que están justamente mostrando la afección de uno de ellos, Poliakov, el doctor Poliakov, que le pide a su viejo compañero de estudios, Bongard, que lo ayude, porque Poliakov está en una situación bastante complicada. No consigue prescripciones para morfina. Es un morfinómano y no consigue esas prescripciones. Y esa dualidad narrativa está dada por la primera persona de Bongard, que cuenta sus vicisitudes como médico en un pueblo rural, y un día recibe la carta de Poliakov, la que le pide que lo fuera a ver, porque necesitaba un recetario. Y en ese ir y venir entre lo que Bongard piensa, recuerda, reflexiona sobre su oficio médico, se inmiscuye el diario de Poliakov. Permítanme, una característica que va a ser parte de la literatura de Bulgakov. Permítanme leerles solamente, voy a sacar con mucho cuidado acá mi libro digital, porque esto no lo tengo en papel. Permítanme leerles solamente un fragmento de Morfina para que ustedes vean el cambio de tono narrativo, porque está dividido en varias partes el cuento. Sobre todo domina la voz de Bongard, pero en un momento, cuando Bongard se entera de que Poliakov ya no pudo sostener su adicción y se termina suicidando, recibe el diario de Poliakov. Los fragmentos del diario de Poliakov son una de las cosas más interesantes que he leído en los últimos tiempos dentro del ámbito de la literatura rusa, porque son efectivamente las elucubraciones, los delirios, las formas de ver el mundo de un morfinómano. Claro. ¿No? Permiso, ya estamos. Decía entonces que lo que hace Bongard es transcribir los diarios de Poliakov. Obviamente, como todo diario, está organizado por fechas. 7 y 20 de enero. Y estoy muy contento, empieza el diario, así, media vez. Gracias a Dios, Sí, gracias. Gracias. Cuanto más alejado, mejor. No puedo ver a la gente y aquí no veré a nadie, excepto a los campesinos enfermos. Pero ellos no agravarán en modo alguno mi herida. Por cierto, también otros han sido enviados a distritos campesinos en nada distintos del mío. Toda mi promoción, que no debía ser llamada a filas, fue distribuida por las asambleas locales y provinciales, aunque en realidad eso no interesa a nadie. En cuanto a mis amigos, solo he tenido noticias de Ivanov y de Bongard. Ivanov escogió la provincia de Arkhangelsk, impronunciable, y Bongard, según me dijo la enfermera, trabaja en Gorelovo, un distrito alejado similar al mío, a 3 distritos de distancia de aquí. Hasta acá, un relato de un diario. Pero después empieza. Por supuesto que no es digno, doctor Poliakov.
Es propio del comportamiento estúpido de un colegial lanzarse con insultos de carretero sobre una mujer porque se ha marchado. No quería vivir contigo y se marchó. Y basta, así de sencillo es. Una cantante de ópera se juntó con un joven médico, vivió con él un año y luego se marchó. Matarla, matar, cuán estúpido, cuán vacío es todo esto. No hay esperanza, no quiero pensar, no quiero. No hay más, 11 de febrero, no hay más que tormentas de nieve, una tras otra. La nieve acabará por enterrarme. Paso las noches enteras solo, enciendo la lámpara y me siento. Durante el día aún veo a algunas personas. Poco a poco, este diario, que está contado desde la primera persona de Poliakov, empieza a convertirse en una bitácora de la morfina. No voy a seguir leyendo porque sería improcedente, pero el cuento se consigue fácilmente por internet. Poliakov, por supuesto, conforme avanza la lectura, nosotros como lectores nos vamos metiendo casi como una suerte de ensoñación. Claro. Porque el concepto, los efectos de la morfina. El tema de la morfina, Sebastián, es un tema doble también. Porque es un tema que funciona como disparador narrativo, como el hecho de consumir una droga, como toda adicción, del adictum, lo que no está dicho, se suple con la droga, y a la vez el efecto literario que ejerce Bulgakov con este relato es la ensoñación de morfina. Es como introducirnos a un mundo en donde el tema del sueño inducido, es una forma de evasión, una forma de búsqueda de otra realidad, pero una realidad fallida, una realidad que termina siendo nociva porque quiere imponer el sueño donde hay dolor, el sueño donde hay insomnio, ¿sí? Y hay una presencia continua de esto que decíamos, de la adicción, lo no dicho. ¿Por qué Poliakov tiene que consumir morfina? ¿Qué es lo que no dice? Ahora, lo paradójico es que lo dice. No es que está velado, no, lo dice como puede, como le sale, en ese estado totalmente convulsionado que es el dejarse consumir por la morfina. Lo no dicho, en tanto adicción, opera en el decir de Bulgakov, de Poliakov. Aparte, Poliakov, Bulgakov, ¿no? Sí, claro, exactamente. Cito una parte más, que es fundamental. No es un estado de angustia, dice Poliakov en su diario, sino una muerte lenta que se apodera de un morfinómano si lo privan tan solo 1 o 2 horas de su morfina. El aire ralea, es imposible inhalarlo, en el cuerpo no hay una célula que no ansíe. ¿Qué? Eso no se puede definir ni explicar. En una palabra, la persona deja de existir. Está desconectada. Es un cadáver que se mueve, añora, sufre, no desea nada, no piensa en nada más que en morfina. Uno puede decir, Sebastián, y con esto cierro, abro la jugada, bueno, es un cuento de un morfinómano. Y obviamente claro, que lo que va a tener es una cantidad... Pero de alguna manera, a mí, yo doy por pensar que de alguna forma este cuento es también el microcosmos que se vivía en esa Rusia postrevolucionaria, en la que efectivamente la morfina... Totalmente de acuerdo. La morfina es la única forma, primero, de evadirse de esa realidad, el vodka pero después, también, bueno, el vodka obviamente, pero también es una forma de ingresar a la corroboración de que estamos continuamente sedados por el régimen. Por ahí estoy forzando la interpretación. No. Corríjanme si me equivoco. No. Abrimos la jugada. Pero consciente o inconscientemente, Bulgakov nos está poniendo en una situación en la que no solamente pensamos en Poliakov como un morfinómano, digamos, ayudado o digamos, no estoy con las palabras, asistido, o pidiendo la ayuda de Bongard, que de alguna manera Bongard también tiene alguna forma de ensoñación, porque no publica el diario hasta 10 años después. Se queda elucubrando en torno de lo que lee de su amigo. Y por supuesto opera no solo como amigo, sino como médico. O sea, es un análisis clínico, sistemático, de los efectos de la morfina, pero a la vez es un texto que puede funcionar como disparador para interpretar, pensar, discutir, debatir, poner en tensión eso que estaba consumiendo, como la morfina consume a Poliakov, no solo al pueblo, sino a la literatura rusa. Claro. Porque ahí hay otro tema con Bulgakov, y vos lo vas a desarrollar muy bien. ¿Cuál es el lugar del escritor? Cuando
y hace toda una novela. Cuando Bulgakov le manda una carta a Stalin para pedirle por favor que lo deje salir, y Stalin le dice no, pero ¿por qué te querés ir? Y porque un escritor que no es reconocido en su propia tierra se tiene que ir. Uh-huh. Por otra parte, las contradicciones Sí, a las que se ve obligado, eso. a las que se ve obligada la persona que está, ¿cómo decirlo? Inmersa en un sistema, porque él quiere irse, pero por momentos dice no podría vivir sino en Rusia. O sea, hay una tensión en torno del deseo y lo que verdaderamente es la posibilidad, que justamente juega en Bulgakov de manera muy fuerte. Es notable, la novela que ahora vamos a nombrar es muy notable. ¿Y qué hace Stalin? Lo nombra asistente de dirección del Teatro Nuevo de Moscú. Claro. ¿No? Es decir, bueno, vos vas a ser semifuncional al régimen. Stalin no era ningún boludo, por otra parte. Era un tirano, todo lo que, pero no era ningún boludo. No, desde luego. Bulgakov se murió a los 48 años porque entendió también, ¿no? Que es como Vygotsky, claro. Otro, ¿no? Vygotsky que en Pensamiento y Habla, o Pensamiento y Lenguaje, desarrolla una teoría que no es para nada marxista y tiende a pensarse como marxista, pero Vygotsky entendió que o se moría antes o lo mataba el régimen. Bueno, es una forma bastante exagerada de plantear las cosas, pero me gusta pensar que pudieron escribir con cierto grado de tensión, con cierto grado de ambigüedad, en un momento en el que, bueno, Pasternak, sí, ¿no? La circulación de los samizdat, famoso, que Fulvio siempre menciona, ¿no? Esos manuscritos clandestinos, porque no se podía publicar. De hecho, bueno, no quiero quitarte tema, pero no. De hecho, si bien Bulgakov escribe este cuento en 1929, lleva 7 años publicarlo. Desde luego. Y revisarlo. Porque hay un momento, o sea, muerto Lenin en el 24 y asumido Stalin, hay un periodo de cierta transición en el que se puede hablar todavía de cierta ebullición de la revolución. De hecho, tengamos en cuenta que la revolución no es que estalló en 1917, triunfó y se estableció. No. Hubo 3 años de guerra civil, sí, por supuesto, entre blancos y rojos. en la que Bulgakov peleó en el frente. Claro, muchos de ellos por un bando o por el otro, porque había el marido de Svietayeva, por ejemplo, no muere en el bando blanco, y es todo un conflicto que ella va a cargar toda la vida, pero amén de eso, bueno, después hay una etapa de estabilización, pero ya yo diría que, no quiero dar un año exacto, pero en 1926, 1928, empieza a establecerse un sistema de horror que va a durar 25 años, ¿no? Hasta que muera Stalin en el 53. Que va a tener también su etapa, pero porque después viene Beria, y hasta que llegue Khrushchev y establezca una cierta apertura, que también va a tener su final terrible, de alguna manera es complicado el tema. Es interesantísimo ese periodo. La historia de Rusia es... Y cómo la literatura, perdón que hable demasiado, pero cómo la literatura, como con escritores, insisto, como Mayakovsky, como Bulgakov, que se suicida. Bueno, Bulgakov, Svietayeva es una bestia. Bueno, vos pensás que después viene Solzhenitsyn, Pasternak, doctor Zhivago de Pasternak. Totalmente. Bueno. Es una Rusia que se enfrenta realmente a la realidad de lo que está planteando una revolución que tiene sus facetas positivas, sí, y obviamente un enorme horror negativo, ¿no? Realmente. En este caso, bueno, yo me voy a referir a El Maestro y Margarita. El texto de Bulgakov. Bueno, la historia de la novela El Maestro y Margarita, no la historia de la trama en sí, sino la historia de su publicación, merece un libro aparte. Eso sí. Bueno, yo voy a empezar por lo exterior. Voy a recomendar sobremanera, no porque lo haya traducido mi querido amigo Fulvio, sino por la edición cuidadísima, la edición de Losada, del Maestro y Margarita, traducida ahora sí por Fulvio Franchi. La traducción, bueno, Fulvio domina el ruso perfectamente, la traducción es elegantísima, vale decirlo, con aclaraciones, con notas al pie, dejándonos en claro en algunos aspectos que hay términos que son muy de la historia rusa y que él pone en aclaración perfectamente. Eso es muy importante en un texto, sobre todo porque uno dice, no sé, el monederito. Y uno dice, es un monedero chico. Y no, en realidad es un giro para dar expresión de, y eso uno nunca lo capta.
¿Sí? Entonces, esas aclaraciones son notables. Por otra parte, la historia de la publicación del Maestro y Margarita. ¿Por qué? Porque Bulgakov la escribe, se puede decir que sus últimos 15 años de vida están ligados a esto. Es decir, él tiene hacia el año 1932, recuerden que muere en 1940, tiene escritas 500 páginas, 506 páginas se dice exactamente, de una primera escritura, de un texto que ya en 1929 había anunciado, pero que en 1929 es una fecha clave en Rusia, porque empiezan los pogroms, empiezan los famosos congresos de escritores donde se empieza a cercenar y demás, a perseguir. Entre 1937 y 1939 está lo que llamamos la edición definitiva, ¿no? Se muere en el 40, Bulgakov, aunque sin corrección final. Es decir, él ha revisado, ha pulido el texto. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué es cierto? ¿Que él quemó un manuscrito? Sí, lo quemó. Claro, lo quemó. Sí, según los datos que tenemos, él quema, lo vuelve a empezar. O sea, hay una idea detrás de esto. En 1966, o sea, 26 años después de muerto Bulgakov, se publican 4 fragmentos en la revista Moscú. Yo la voy a nombrar en castellano, bueno, no sé ruso. Moskva. Claro, Moskva debe ser, ¿no? Algo así. 4 fragmentos. Era la primera vez que se editaba algo del Maestro y Margarita en Rusia y en el mundo. Escuchen bien. Porque esta novela, uno podría decir es contemporánea, sí, ahora van a ver. En 1967, al año siguiente, en París, se publica completa en ruso. O sea, los exiliados rusos la publican en París. Ustedes saben que en París existía todo un pro-régimen ruso. El mismo París intelectual estaba a favor. Y que se publique una novela de Bulgakov no era bienvenido. Pero los rusos exiliados insisten con los que verdaderamente entendieron Rusia. La última esposa de Bulgakov tiene mucha importancia, que es la que salva de alguna manera el material. Y en 1990, escuchen bien, 50 años después de muerto Bulgakov, tenemos el Maestro y Margarita. Y en castellano no les digo nada, la edición hecha por Fulvio, por Losada, es de 2016. Sí. Existen traducciones anteriores, es verdad, pero se puede decir que en castellano es una novela que se empieza a leer recién en el siglo XXI. Es decir, que para nosotros es un autor nuevo. Es increíble decirlo. Eso en cuanto a la edición. O sea, estamos hablando de un problema que es fundamental. Es una novela que es una bomba de tiempo. Segundo, qué bien escribe Bulgakov. Qué bien escribe. Yo confío muchísimo en Fulvio. Pero realmente la novela tiene 460 páginas en esta edición. Es una novela que se lee con una tensión impresionante. Ahora les voy a contar la historia, la trama, pero más que eso quiero que presten atención fundamentalmente a lo que hace a la construcción de una buena novela. Alguien quiere escribir una novela, lea a Bulgakov realmente, ¿no? Un maestro de la narración, siendo un médico, ¿no? Yo creo que, bueno, no te quiero interrumpir. No. Bueno, si querés, Diego, yo termino esto y... No. El tema, ya lo anunció Diego, es la lucha del escritor para elegir el tema de la obra en libertad. Fíjense el tema es ese. No es que lo dice en la primera página. Bueno, la novela empieza con el... No. Tampoco lo dice nunca. Pero nos queda pensando por qué el autor no puede elegir el tema. Y ustedes dirán, ¿por qué el tema? ¿Qué pasa? Y ahí me tengo que meter en el maestro y en Margarita. Margarita, vamos a empezar por la dama. Margarita, ¿a quién hace referencia? Al Fausto. ¿Sí? Al Fausto de Goethe. Bulgakov era un admirador del Fausto de Goethe. Y ustedes saben que el gran problema es el pacto fáustico, ¿sí? De la novela de Goethe. O sea, el pacto con el demonio. Bueno, evidentemente, la novela tiene a un maestro, que es el escritor, de una novela que trata el tema de Poncio Pilato. Sí, así como lo escuchan.
La novela, en realidad, es una novela interna, por eso lo del relato marcado. Hay varios capítulos que hacen referencia al momento de la crucifixión de Cristo. La pasión. Exactamente, toda la pasión. Novela que, desde el punto de vista más ortodoxo de la cristiandad, resulta absolutamente incómoda. Muestra primero un Cristo que parece un delirante. Aparece Cristo. A un Poncio Pilatos con grandes problemas que ve en Cristo a un delirante por momentos, pero que también le cura un dolor de cabeza. Entonces no sabe ante qué está. Es un poco incomprensible. ¿Sí? Esa es la novela que escribe el maestro. Y que va llevando a una crucifixión muy particular. El personaje, se imaginarán ustedes, clave de todo esto, no es ni Poncio Pilatos, no es ni Cristo, no es ni Anás, ni ninguno de los jueces, que aparecen todos, sino Judas. Claro, Judas. Es la traición, pero es una traición muy particular. No la quiero adelantar porque les pido, léanlo. Vale muchísimo la pena las reflexiones en torno a ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de, he traicionado realmente? ¿O realmente es el verdadero buscador? ¿No? Claro, muy bien. En el medio Margarita. Margarita, una mujer, yo la definiría como una gran burguesa, pero ya en el Soviet, ¿no? La novela transcurre en ese momento. Ya está instalado el Soviet, totalmente, pero ella vive en un mundo de sedas y demás, pero tiene una insatisfacción burguesa o comunista de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene un marido muy encumbrado en el régimen, pero ella está enamoradísima del maestro, que es un delirante que vive ¿dónde? Vive en un departamento. Hay una pésima película, les pido que no la vean, por favor. Maestro Margarita, horrible la película, yo la vi, no vale la pena para nada. Aparte, tergiversa el texto de una manera notable, muestra una faceta demasiado sensiblera del texto, y Margarita escapa con él, que él está en dónde, en un manicomio. Bueno, pero la novela no empieza con nada de eso, sino que empieza, o sea, el maestro y Margarita van a aparecer a la mitad de la novela, sino que empieza con qué, Diego, y acá viene el gran tema, con la llegada del diablo. Eso estaba esperando que lo dijera desde el minuto 1. Totalmente. Que es un diablo alemán. Vollmann. Exactamente. Es un diablo alemán que llega a Rusia para dar una charla que nadie tiene en mente y que, como es el diablo, maneja a todos así, los tiene en la mano totalmente. Maneja para enseñar quiromancia, ¿sí? El engaño. Entonces, claro, ¿dónde va? A la sociedad de escritores soviéticos, ¿no? Por supuesto. La burla a la sociedad de escritores soviéticos. La burla enorme. Acompañado por dos personajes de vodevil. Un gato que habla, por supuesto, y otro, una especie perdón, profesor, ahí tiene, disculpe, de demonio menor, ¿no? Que hace referencia al demonismo tradicional, por decir por caso, que son de lo peor, porque son sucios, se pelean, y en el medio de todo ese absurdo increíble, porque es un absurdo total, van muriendo una cantidad de escritores que no es ni más ni menos que la condena que Bulgakov hace de la sociedad de escritores soviéticos. ¿Sí? Sociedad que nombra, por otra parte en ruso, bueno, para mí será imposible hacerlo en este sentido. Pero lo interesante de ver es que en medio de ese absurdo, el demonio ha venido ¿por qué? Porque la Unión Soviética no cree en estas cosas, pero el demonio existe. Es impresionante. Y nadie puede entender, porque claro, ocurren cosas que cuando les pregunto, la escena en el teatro, está el demonio sentado como una especie de profesor alemán para hacer una serie de misterios, caen ropas del cielo, entonces están todos aparte los rusos están descritos como muy avaros, ¿no? Entonces se quieren quedar con las cosas, o sea, el comunismo no ha triunfado para nada, ¿no? En realidad
Claro. Y el demonio los mira con como siempre lo mismo, ¿no? Como diciendo, son así, son fáciles de convencer los seres humanos. Y en el medio aparecen desnudos en un momento, porque se burla de ellos. Produce un escándalo tal que la policía sale a perseguirlo y todos explican lo que ha ocurrido y van todos presos. Porque está viviendo en medio de una sociedad de escritores de lo peor. En medio de todo ese absurdo hay una enorme tensión genial en torno de Margarita. Margarita es la elegida por el diablo. ¿Para qué? Para realizar el amor con el maestro. O sea, Realizar, claro, no hacer. realizar. Exacto. Realizar. Sí, realizar. Ella recibe poderes, así como te digo, pero esos poderes los usa para recuperar al maestro. Y el maestro puede terminar la novela de Poncio Pilato, que al demonio, ¿por qué le interesa? Porque lo que está narrando el maestro es verdad. Yo estuve ahí, le dice el demonio. Claro, vos estás contando lo que verdad. Entonces, ¿me explico? Es complejo de entender. La novela es difícil de leer. O sea, prestar mucha atención. Hay capítulos en los que de pronto entramos en la época romana y uno dice, ¿qué está narrando? Sobre todo el comienzo, y es la novela de Poncio Pilato, con Judas y todos los personajes. Está muy bien narrado, sobre todo el momento de la traición, de los 30 dineros y demás, todo eso. Pero aparte de eso, el profundo amor. Por eso Margarita. Margarita, la que salva a Fausto, ¿no? Es aquí también un poco la que el maestro necesita para realizar la realización. La salvación por el amor. Yo creo que es una de las Liebesnacht. Exactamente. O sea, es el mitologema por antonomasia. Totalmente, totalmente. Exactamente, esa es la idea. Vale, no sé si mitologema, pero en el medio, el tema por antonomasia. en el medio, un humor. Bueno, Da ganas de reírse a carcajadas. Un ironista de primera línea. Totalmente, la ironía contra los escritores oficiales que escriben poemas de lo más pedorros para el régimen. ¿Cómo decir? Ojo, como existían en todos los regímenes, ¿no? Esto de alabar y el lugar, porque en un momento hay alguien que le dice, tus poemas sobre los obreros y campesinos, nunca viste a uno. Claro, esa idea de sentirse soviético, entonces habla, alabar, siempre lo mismo, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué está diciendo Bulgakov? Es la fantasía más sublime, esa ruptura lleva una fantasía absurda, de una genialidad. Incluso él dice en un momento, es un problema teológico. A mí me pareció estupendo. Pero el problema de Satán es un problema teológico. Claro, por supuesto, el mal. ¿Qué es Baudelaire? El mayor truco que cumplió el diablo fue hacerle creer al mundo que no existía. Exactamente, exactamente. Y mundo en este caso Rusia. Ahora, claro, y este es un demonio que si bien aparece frío y demás y qué sé yo, uno dice, epa, interesante lo que viene a hacer. Porque viene a condenar, ustedes quisieron hacer esto. Bueno, dense cuenta del desastre, porque lo peor que hicieron es no poder matar la esencia, ¿cómo decirlo? La esencia de la usura, del deseo de dinero. Hay otra escena en la que un tipo esconde, en esa época estaba prohibido tener moneda extranjera. Entonces, ¿qué hace el demonio? Reparte rublos. Claro, la gente se tira encima, los rublos se convierten en dólares, van todo en cana. ¿No? ¿Y por qué? Porque justamente como diciendo, ven lo que está desarrollando esta gente, el horror, ¿cierto? Un horror que tiene la particularidad de marcar la esencia. O sea, es la novela más esencialmente rusa que pueda existir. Eso, quiero detenerme en eso. Adelante. ¿Qué es lo esencialmente ruso? Bueno, acá necesitamos, por supuesto, el auxilio de nuestro amigo Fulvio, a quien también considero un amigo, va el saludo, Fulvio, si está viendo esto. ¿Qué es lo esencialmente ruso? Mira, Diego, yo hablando con Fulvio, en alguna oportunidad que estuvo un par de veces en Rusia, le pregunté mucho y me dice, es un pueblo admirable en muchos sentidos, pero insólito en muchos aspectos. Bueno, un pueblo insólito. A eso iba. Es un pueblo de una enorme, entre comillas, de un enorme fervor. Uno se los imagina fríos, no, un enorme fervor. Y por otra parte de una enorme radicalidad.
paréntesis, a los que me están viendo. Voy a decir algo que es incorrecto. Ahora, ¿cuánto vamos? Sí, adelante, ya pasan 40. Bien. El régimen político ruso no puede ser de otra manera. Lo siento, discúlpenme. No puede ser de otra manera. Uno entiende luego de leer a Bulgakov y de leer a ciertos autores y charlando con, en el caso mío con Fulvio, que el pueblo ruso es un pueblo de, lo voy a decir con la palabra muy dura, pero entiéndame, de sometimiento. Pero a eso iba Esperan un zar, sí. Siempre esperan un zar. Porque, se llame Stalin, se llame porque Putin, se los arrancaron. Sí. Ese es el problema del régimen. Le arrancaron la divinidad. Sí. Y el pueblo volvió a eso. Pero eso es lo maravilloso. Bueno, por eso la explosión del ortodoxo. Bueno, ¿no? Por otra parte, es muy particular. A mí me, ¿cómo decirlo? Me atrae enormemente. Yo tengo un enorme cariño por la literatura rusa. ¿Quién no? ¿Quién Y no? si están viendo esto, vayan y lean literatura rusa ya. Sí, Corten el video sí. y consigan literatura rusa ya. Dostoyevsky completo. Dostoyevsky Bulgakov, completo. Tsvetaeva, Exactamente. Pasternak. Sí, y en el siglo XIX, Diego, yo diría Gogol, fundamentalmente Tolstoy, ¿no? Muchísimo. Pero por otra parte entender el espíritu, que está muy bien, muy claro para mí, Dostoyevsky, ¿no? O sea, si vos me pones entre la espalda y la pared, te digo, es Dostoyevsky. El ruso de los rusos, ¿no? Por el ruso al cuadrado. El ruso entre los rusos. El ruso entre los rusos, claro. El R2, ¿no? El R de la 2, claro. Vamos a decirlo matemáticamente. R al cuadrado. Bien. Y en Bulgakov está esa tradición. Que es el absurdo, la fe, la teología, todo. El conflicto, el pueblo ruso presentado, porque el retrato social de los escritores, de la nomenclatura, del pueblo, nada funciona, todo está mal, pero a la vez el pueblo ruso sigue adelante, cae la nieve, no hay comida, es todo, es un retrato completo. ¿Sabes quién recupera El Maestro y Margarita? Sí. En el siglo XX, avanzado el siglo XX, la música. ¿Sabes de quién? ¿De quién? Los Rolling Stones. Ah, mira vos. Mick Jagger lee, No sabía. sí, lee El Maestro y Margarita Bueno. y compone Sympathy for the Devil. Ajá. Vayan a escuchar Sympathy for the Devil, que es un rock de los Rolling Stones. Que, Simpatía por el demonio. Simpatía por el demonio. Uh-huh. ¿Qué es la simpatía por el demonio? Claro, esta novela. Entendí, digo, con todo el respeto que le tengo a los Beatles, digo, un grupo como los Rolling Stones, independientemente de que vos no los vas a escuchar nunca, porque bueno, no importa, digo, 50 años, más de 50 años de trayectoria, entendieron alguna cosita, porque no son unos reventados que se daban con cocaína, que sí, lo son por otra parte, tipos muy lúcidos, Mick Jagger sobre todo, Totalmente. muy lúcido. Sí. ¿Qué hizo? Compuso esa letra, Sympathy for the Devil, simpatía por el demonio, después de haber leído El Maestro y Margarita. Se recuperan esa letra. Vayan a escuchar la música. No lo sabía, Diego. Sí, bueno, sí, es un buen dato. Digo, pero ¿por qué? Hay algo acá, hay algo que es perentorio, que hay que decirlo perentorio. La literatura rusa es efectivamente, la literatura rusa bien entendida, es efectivamente la puesta en discurso y en discusión de una realidad totalmente, como decís, plagada de ambigüedades. Sí. Insisto con esto, le sacaron, los asesinaron por otra parte, ¿no? La familia de Nicolás, ¿cómo es? Nicolás II. Nicolás II. Romanov. La familia Romanov lo masacraron en pos de, digo, hoy lo decía, hacía un chiste, hoy voy a comentar una anécdota personal. Hoy llevé un paquete de facturas a la sala de profesores, ¿no? Y les digo... Qué buen director, ¿eh? Sí, yo... ¿No hay horas ahí? Sí, si querés te consigo ahorita. Bien. Sin concursos y nada. Entonces me preguntan a la profesora, ay, ¿qué trajo? Viste ahí, le digo, una cabeza decapitada, les digo. Es un chiste, bastante negro, ¿no? Y me dice, ay, no, sí, hay que cortar cabeza. No aprendimos nada de la Revolución Francesa. No aprendimos nada. No se soluciona cortando la cabeza. Porque la cabeza tradicional del zarismo, de la monarquía, del imperio, es la hidra.
Vuelve, señoras, señores, vuelve. Per gauche et per droit. Vuelve. No nos engañemos con esto, no nos engañemos con que, oh, sí, es el triunfo del comunismo. ¿Qué pasa con el comunismo? ¿Y quién viene a poner la cola? El demonio. No es, por favor, no es una apología al satanismo y toda esa porquería que están... No, el demonio como personaje literario. Claro. Lo mismo que en Rambo. Que lo mismo invierte. que en Lautremont. Lautremont, claro. Cuando decíamos, sí, leen a Lautremont, lo leen mal, dicen, no, era un reventado. No, ningún reventado. No. Es profundamente es un problema teológico. El problema del bien y del mal. Ahora, ¿quiénes son los buenos? ¿Y quiénes son los malos? Y eso está puesto en la novela. Bueno, Fulvio nos informa, Diego, para mi alegría, que El Maestro y Margarita es una novela muy estimada por los lectores rusos actuales. Pensando en el drama, en la tragedia que vivió Bulgakov. Recordame la palabra drama, por favor. Bien. Uno empieza a entender que ese Voland, que es Botan, ¿no? Botan. Claro. Esta noche Walpurgis. Todo. Retoma de alguna manera. Acá voy a ser muy polémico y seguramente Fulvio me va a poder pegar en este sentido. Pero yo creo que es el más gogoliano de los escritores rusos, Bulgakov. El de almas muertas, el Gogol de almas muertas. El de la Rusia profunda. Bueno, que es una Rusia espiritual. Esa Rusia profunda está en Memoria de un joven médico. Claro. Está en Morfina, está en Garganta de acero, está en El gallo rojo en la toalla. Exactamente. Si bien Fulvio lo reconoce porque, a ver, Gogol es el iniciador de una tradición. Él dice, miren qué interesante lo que dice Fulvio, dice, en este contexto mediocre aparecerá un diablo rodeado por un séquito bufonesco, como le decía, un gato, ¿no? El otro demonio que lleva el nombre de un demonio tradicional y estéticamente deplorable que desnudará física y moralmente a la sociedad moscovita contemporánea del autor. O sea, les pone un espejo. Estos son ustedes, muchachitos. Esto es la revolución. Ahora, ¿lo querés ver? Claro. Podés verlo. No lo querés ver y bueno, jodete. Exactamente. Jodete, seguí votando al... Bueno, y sustentar la idea de que en medio de esa máquina de picar carne, que fue el estalinismo, que mató a Mayakovsky, yo digo así directamente mató, a mí sí, se suicidó, que mató a Mayakovsky, que mató a Osip Mandelstam, me estaba olvidando de Mandelstam. Osip Mandelstam, el gran poeta, que mató a Bulgakov, que exterminó a Isaiah Berlin, ¿no? En fin, y que de alguna manera al poeta Esenin, ¿no es cierto? A Babel, Babel, quise decir, a Babel, ¿no? A Pasternak, a Akhmatova. Pienso fundamentalmente en que todos ellos, Mandelstam, Akhmatova, habían sido proclives a la revolución. Porque, ustedes saben, yo soy monárquico y no tengo que volver a recabarlo. Pero cuando la decadencia opera de tal manera que se convierte en una especie de, ¿cómo decirlo?, de fanatismo, en el peor sentido, de cierta creencia falsa en torno de lo que debe ser la monarquía bobónica o lo que ustedes quieran, ¿no? Esto va para mis amigos de España. Lo que quiero decir, ¿no? Los grandes Austrias, ¿qué quiero decir? Fundamentalmente que era necesario un cambio. Lo que pasa es que ahí había una tradición que había que mantener y por ahí sacar al personaje que no servía para establecer un orden realmente que conservase ciertas cosas y que ampliase ciertas otras. Esa fue la gran idea de estos hombres que dijeron, bueno, de esto tenemos que salir, de esta censura estúpida, y cayeron en otra censura. ¿Por qué? Bueno, ustedes me dirán, bueno, el desorden. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Napoleón dijo, lo único que no se puede hacer con
bayonetas es sentarse sobre ellas. ¿No? Lo entendió perfectamente. Es decir, sobre un orden revolucionario. Qué áspero, Qué áspero. Qué áspero que se puso Porrini. Sí, totalmente. Entonces, había que ordenar de una manera. Lo que pasa es que esto es un espanto. Pero estos mártires realmente del arte, estos genios del arte, en este caso hablamos de Rusia y podemos llevarlo a donde ustedes quieran. A cualquier sociedad. Hemos sacado un programa de Lampedusa. Totalmente, de Lampedusa, también con los perseguidos del sur de los Estados Unidos, también con los perseguidos de la cultura española, que a veces no merecen ciertos programas de parte de ciertos maestros de la literatura. Valga decir que, claro, ¿sí? No es necesario poner, ¿cómo decirlo? No es necesario embanderarse sobre las bases de la moda, sino comprender que la esencia, cuando un autor se convierte en esencial, como en este caso, lo es porque, lo dijo Diego, hay un solo tema dall'inizio del mundo. ¿No? Lo dijo en italiano porque lo dijo el maestro Roberto. Que es el mito. Cuando el mito se hace literatura, hay éxito. No es poner a Apolo, por favor. No, Apolo volaba. No, ya está. Eso es alegoría. ¿Sí? Perfecto. Eso es un cielo raso con alegorías, como se llama uno de mis cuentos. Pero el mito puede llamarse Wodan, ¿sí? Puede llamarse Huchulain, puede llamarse Pindonga, Aquiles, puede llamarse Juan Pérez, pero verdaderamente se hace activo en tanto opera, como en este caso, no me cabe duda, sobre la base de algo que es: ¿cómo narro la muerte de Cristo en una sociedad que es atea, pero que es atea de cara, porque los rusos creen a muerte? Y en segundo lugar, ¿cómo narro la libertad del escritor de elegir el tema? Me voy a poner Harold Blumesco, Adelante. lo estoy leyendo rabiosamente y estoy, digamos, insuflado por el espíritu del queridísimo Harold Bloom, que tenía esa manía de las influencias, ¿no? Estoy leyendo un ensayo sobre Hamlet que es imponente. ¿Qué mano indirecta o qué presencia casi imperceptible está del padre de Bulgakov? El teólogo. El teólogo ortodoxo ruso. Sí. No queremos meternos en camisa de 11 varas y decir que Bulgakov era tal y tal cosa, no importa. Pero digo, qué presencia tan explícita en lo implícito, ¿no? Esa influencia, ¿qué habrá captado inconscientemente Bulgakov? De manera vertical, como dice el querido Roberto Calasso, el mito atraviesa verticalmente tutto. Vayan a ver ya mismo lesiones sul mito greco. Si no saben italiano, no importa, vayan a verlo. Lo van a entender igual. Van a entender igual lo que es ese monstruo que fue Calasso. Cómo nos atraviesa verticalmente. Bueno, pero retomo lo que decís, Sebastián. Yo no necesito decir, bueno, había un hombre llamado Apolo Rodríguez, que un día se levantó con su arco y lanzó una flecha. Eso es una alegoría. Eso es una alegoría. Es una alegoría. Exactamente. Hay que saber poner, cuando Bulgakov pone a un gato, pone a un satán alemán, que es Goethe, que es ¿cómo se llama? Mefistófeles, sí, ¿no? Que viene a tentar a Fausto. Cuando pone a Morfeo, acá está Morfeo como protagonista de Morfina, ¿no? Haciendo todas las ¿qué nos está obligando a hacer? De manera inconsciente quizás, de manera operativa. Mirar para atrás. Exacto. En altri tempi. Exacto. En otro tiempo. Todo tiempo. Y eso atraviesa la literatura toda, señor. Como dice Calasso en el final de la literatura de los dioses. Atraviesa toda la literatura. Y me permito decir con mucha efusividad que los grandes escritores de la literatura rusa pudieron poner en discurso eso.
como ninguna otra literatura. Bueno, por ahí No. estoy exagerando, sí, No, obviamente. es verdad. Pero Estoy es una pensando en literatura. Lermontov, estoy pensando en tantos Pero es rusos una que literatura inagotable. están. Sí, es La cierto. buena literatura rusa. Que tiene 200 años. Yo sé, por supuesto. Porque hay que decir la verdad, es el siglo XIX, el siglo XX. Pero No, vos y el hiciste, siglo XXI, vos por hiciste supuesto. una exposición magnífica sobre, que bueno, obviamente perfecta, sobre la historia de la publicación del libro. 26 años tuvieron que pasar para que unos exiliados, qué sé yo qué, bueno, Exactamente. entendieran que... Y hoy El Maestro y Margarita es la obra de Bulgakov. Es la obra. Es la obra y es la obra del pueblo ruso actual. Totalmente. Eso es lo fundamental. Y yo resalto esta idea. Yo siento mucha pasión por la... Esto lo voy a decir así. Dígalo sin ambajes. Siento una enorme atracción por la espiritualidad del pueblo ruso. Sí. No sé si será porque en algún momento cuando leí Las Memorias del Peregrino Ruso, el libro se llama de otra manera, pero sentí que había algo muy particular en esto que me transmite la liturgia rusa. Sí. De acá vayan y escuchen 5 minutos del himno de los querubines de Tchaikovsky. Y me van a entender, me van a entender. ¿Sí? Porque no hay instrumentos, es la voz humana, ¿no? Como debe ser cuando se eleva, y van a vivir una levitación realmente, si los atraviesa, como dice Calazo, verticalmente. Ahora bien, y retomo lo que decía Diego, Bulgakov es muy probable que ese padre que tuvo y demás, a quien querría o no tengo mucho dato y demás, haya pasado, pero lo marcó. Porque es un pueblo, porque el pueblo ruso es así. Sí. Yo creo que estamos en una instancia fundacional. Que es Dostoyevsky. Vuelvo Vuelvo a Dostoyevsky. No puedo. Siento algo ahora que no lo puedo poner en palabras, Sebastián. Me pasó ¿Cómo decir? ¿Cómo decir con palabras de este mundo? Como diría la querida Alejandra Pizarnik. Pero esto es literatura. ¿Ya? Me pasó con Marcel Schwab. Cuando hicimos el programa ese de Marcel Schwab, que te dije, esto es la movilización, se lo dije fuera de cámara. Yo estoy escribiendo hace un tiempo un ensayo, Sí, señor. que todavía no vio la luz porque necesita todavía pulir la piedra, que se llama La movilización total del espíritu, que es un alegato de la literatura absoluta, siguiendo por supuesto al maestro Roberto Calazo. Estamos muy calasianos últimamente, pero bueno, es inevitable, se nos acaba de ir, así que estamos como enardecidos. Pero cuando uno lee a Marcel Schwab, cuando uno lee a Shakespeare, cuando uno lee a Dante, cuando uno lee a Bulgakov, a Dostoyevsky y a tantos otros maestros, entiende que hay algo allí que está a punto de estallar. Sí. Y esa es la movilización total del espíritu, para que no se declare, como decía Pierre Teilhard de Chardin, esa huelga general del espíritu. Hay que movilizar el espíritu. Totalmente. Y esa movilización del espíritu está en ese mito, en el mito fundante. ¿Cuál es el primo mito? El mundo. El mundo El mundo esteso. Esteso, el mundo esteso. El mundo mismo. El mundo mismo. El primer mito es el mundo mismo. Este mundo que no es el mundo dominable, no es el doméstico, el mundo profano, el mundo aterrorizante, el mundo es del espaventa. El mundo del espaventa. Espaventa. Digo, cuando Bulgakov entiende... Mis abuelos decían, tanto aspaviento. Aspaviento, no hagas tanto aspaviento. Claro. Cuando Bulgakov entiende esto, magistral, y te decía que me recordaras la palabra drama, creo que hay pasajes del Maestro y Margarita que son perfectamente dramáticos, sí, porque está la pluma del Bulgakov dramaturgo. Sí. Hay un capítulo sobre la ejecución. El theatron, lo que se puede ver, ¿no? El panorama, tiene que ser eso. Digo, Shakespeare en Hamlet. Hamlet es el teatro del mundo. Exacto. ¿Qué tenemos? Poner el espejo y decir, esto sos, hermano, totalmente, hermana, esto sos. Totalmente. ¿Querés verlo? It's up to you. Exacto. Yo, para cerrar, Diego, mi parte, digo, obligado a leer, encerrado y a elegir cierta literatura, obviamente me llevaría algunas cosas de la literatura italiana, de la gran literatura española,
me llevaría cosas de la literatura inglesa, me llevaría de la literatura alemana fundamentalmente. No hablo de los antiguos porque directamente estarían conmigo, pero me llevaría la literatura rusa. De este periodo. Sí, Yo estaba de buscando Dostoyevsky en adelante es... un poco lo que sucede con Erofeyev, Sí. ¿no? Con Moscú Petrushky, a quien le dedicáramos un programa junto con Malcolm Lowry. Que yo pronuncié mal todo el programa. Bueno, hago el disclaimer. Acá me confundí, le decía Eferoyev y era Erofeyev. Bueno, venía el maestro de Erofeyev, esa novela imponente que es Moscú Petrushky, que también tiene estas reverberaciones de lo absurdo. Del alma rusa. Del alma rusa, pero profundamente sensato ese absurdo. Sí, señor. Que no es el absurdismo por sí mismo. ¿Sí? ¿Vos querías terminar con No, esta es otra cosa que después te quiero mostrar. Lo que estoy leyendo ahora, Diego. Sí, el último de la estirpe, de la esposa de Roberto Calazo. La esposa de Roberto Calazo, Fleur Yagui. A veces me preguntan, ¿qué es lo que están leyendo? Yo estoy leyendo a Harold Bloom. A ver si Bien. vos estás leyendo a Fleur Yagui, yo estoy leyendo a Harold Bloom. Y a Calazo estoy leyendo. Y a Calazo, por el Cacciatore Celeste. que le agradezco a Nia, nuestra suscriptora, que Nuestra pirata. Nia, ya le propuse matrimonio. No, por favor. Pero bueno, me dijo que no, como corresponde, porque no puedo. Soy un hombre casado y aparte de fe, monógamo, digamos, claro. No me he aburrido. No, mentira. Que va, bueno, bien. Pero eso, ¿no? Poniéndonos serios. Vayan ya, busquen Losada, El Maestro y Margarita, la traducción del querido Fulvio Franchi. Les puedo asegurar que es un deleite. Son 450 páginas que uno dice, las vuelvo a empezar, porque tiene una riqueza impresionante, las reflexiones, el mundo, la construcción de ese mundo, la construcción del alter mundus, por otra parte, y los cuentos. Las obras de teatro, no hemos hablado de las obras de teatro de Bulgakov, son muy importantes. Debo decir, yo vi una por YouTube, por supuesto. Me pareció impresionante la apuesta, me pareció impresionante. Señala una sociedad no en decadencia, en decrepitud total en medio de la Unión Soviética. Bueno, vayan a ver nuestro programa sobre Ibsen, Strindberg. Sí, ahí tenemos claro. Ahí para entretenerse. Y Doctor, yo voy a acicatear la arenga de Porrini. Vayan a buscar la literatura rusa a pleno. Sí. La literatura rusa es un amor allí que tenemos. Totalmente. Nos debemos un encuentro con el querido Fulvio. Hablamos mucho de Fulvio Franchi, hay que recuperarlo. Es un gran traductor. No solamente un gran traductor. Publicó en el último número de nuestra revista. La revista. Vamos a dejar el enlace. Suscríbanse. Vamos gratis. por el número 5. No, ¿por el número 5 sí. o 6? 5 números. 5 números. Cuando otras revistuchas andan por el número 1 buscando escritores para el número 2 y tienen plata para financiarse. Lo tengo que decir, lo dijimos en la editorial, lo tengo que decir aquí. Muy bien. Bueno, basta. Literatura rusa, Bulgakov, Mikhail Bulgakov. Literatura pura. Sí, literatura totalmente. en su máxima expresión. No seríamos la última página si no habláramos de estos maestros. Totalmente. Y de Margarita. Gracias por estar ahí, nos vemos el jueves, quién sabe haciendo qué, porque ya los jueves se convirtieron en una mitología, recreo, un héroe, no sé qué. Sí. Y síganos también en ese nuevo canalcito que tenemos, desde el palco, que ya para esta altura tiene que estar circulando, por supuesto, que ahí hacemos otra cosa. Estamos felices, yo me siento feliz. Bueno, hay muchas cosas, ¿no, Diego? La revista, el curso del profesor que ya está de Shakespeare, que terminando, está muy bien, ha salido muy bueno. 30 inscritos, que para mí es un Qué placer. maravilla. Así que bueno, seguimos vivos en la Asociación de Estudios Humanísticos. No, seguimos vivos, más vivos que Y nunca. seguimos leyendo. Gracias, Sebastián. A vos. Siempre. A vos. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además
gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Eso. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. Nos lo ¿Quieren saber dónde están sí, los libros? Bueno. ¿cuáles son los, por ahora, 4 4 libros? Uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y 1 escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, empezamos empiezo por el de coautoría. de coautoría. El de coautoría es este: Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es Ya el primer libro. Segunda edición. Segunda edición. Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso, y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2015, la primera edición. la primera edición, tanto ya. No, Apagó la luz. el fulgor mítico, no pasa nada, Bien. porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, Sí, tenemos ese está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, Sí. por Matrioska. Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, De Guenón a Calazo. de Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Exacto. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial. Y bueno, nosotros como grandes lectores que somos, también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras. Y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel. Así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós. Gracias.